Erwin Rommel. Erwin Rommel era el general más famoso de Alemania, el hombre que Hitler usaba como propaganda viviente. Lo llamaban el zorro del desierto, porque en el norte de África desarrolló tácticas de combate tan veloces y creativas que los propios británicos lo admiraban. Ganó batallas que nadie esperaba ganar, avanzó por el desierto cuando no había agua ni combustible suficiente, y se convirtió en el militar más popular del país. Pero la guerra fue cambiando, los recursos se agotaron, y Rommel empezó a ver lo que muy pocos se atrevían a decir en voz alta, que Alemania iba a perder. En julio de 1944, un grupo de oficiales intentó eliminar a Hitler con una bomba en su búnker. El plan falló. Cuando la Gestapo investigó a los conspiradores, varios de ellos mencionaron el nombre de Rommel. No hay certeza de que el general estuviera directamente involucrado, pero sí sabía que existía una conspiración y no la denunció. Para Hitler, eso era suficiente. El problema era que Rommel era demasiado famoso para ejecutarlo públicamente. Hacerlo hubiera destruido la moral del ejército y generado preguntas incómodas. Entonces se le presentó una opción: juicio ante el Tribunal del Pueblo, donde sería declarado traidor y su familia sufriría, o suicidio privado con garantía de funeral de Estado y protección para su esposa e hijo. El 14 de octubre de 1944, dos generales llegaron a su casa en Hurlingen. Rommel se despidió de su esposa y su hijo adolescente, les explicó lo que iba a ocurrir, subió al coche con los enviados de Hitler y tomó una cápsula de cianuro. Murió en minutos. El régimen anunció que había fallecido por las heridas de un ataque aéreo anterior. Le hicieron un funeral de Estado, con todos los honores. Hitler envió una corona de flores. La verdad no se supo públicamente hasta después de la guerra. Rommel tenía 52 años. Murió sin haber sido juzgado, sin haber sido acusado oficialmente de nada, envenenado en el asiento trasero de un automóvil por el mismo hombre que lo había convertido en héroe nacional. Friedrich Paulus. Friedrich Paulus fue el general que Hitler eligió para tomar Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético. Era una misión que se suponía rápida, decisiva y que demostraría la superioridad del ejército alemán en territorio soviético. Paulus era metódico, disciplinado, obediente. No era el tipo de general que cuestionaba las órdenes. Eso lo hacía perfecto para Hitler y fue exactamente lo que lo destruyó. El asedio de Stalingrado comenzó en agosto de 1942. Lo que parecía una victoria inminente se convirtió en una pesadilla de meses. Los soviéticos no retrocedieron, combatieron edificio por edificio, piso por piso, habitación por habitación. En noviembre, el Ejército Rojo lanzó la Operación Urano y rodeó completamente al Sexto Ejército Alemán. Más de 300.000 soldados quedaron atrapados en el frío ruso sin suministros suficientes, sin refuerzos reales, sin salida. Paulus pidió permiso para intentar una ruptura del cerco. Hitler se lo negó. Le prometió que la Luftwaffe abastecería a sus tropas por aire, algo que nunca ocurrió en las cantidades necesarias. Le ordenó resistir hasta el último hombre. Para mantenerlo en el campo, Hitler lo ascendió a mariscal de campo en los últimos días de la batalla, sabiendo que ningún mariscal alemán había sido capturado vivo en la historia. Era una manera de decirle que debía morir antes que rendirse. Paulus no se suicidó. El 31 de enero de 1943, rodeado en el sótano de unos grandes almacenes convertido en cuartel general, se rindió a los soviéticos. Fue el primer mariscal de campo alemán capturado vivo. Hitler entró en una furia que sus colaboradores describieron como una de las peores que vieron. Decía que Paulus había arrojado su honor por nada. En cautiverio, Paulus se fue alejando del régimen. Después de la batalla de Kursk, empezó a colaborar con los soviéticos en transmisiones de radio dirigidas a soldados alemanes. Firmó declaraciones contra Hitler. Testificó en Nuremberg. Fue liberado en 1953, 8 años después del fin de la guerra. Murió en 1957, en Alemania Oriental, convertido en el símbolo más claro del fracaso en el Frente del Este. Wilhelm Keitel. Wilhelm Keitel ocupó el cargo más alto del mando militar alemán durante casi toda la guerra. Era el jefe del Oberkommando der Wehrmacht, el alto mando de las Fuerzas Armadas. En teoría, era el hombre más poderoso del ejército después de Hitler. En la práctica, era algo muy diferente.
Era el general que firmaba lo que le ponían enfrente sin cuestionarlo, el hombre que convertía las órdenes de Hitler en documentos oficiales con membrete militar. Sus propios colegas lo despreciaban por eso. Le pusieron el apodo de Lacaitel, una combinación de su apellido con la palabra alemana para lacayo. Era conocido por su postura rígida, su uniforme impecable y su incapacidad total para decirle no a Hitler en ninguna circunstancia. Cuando otros generales protestaban, renunciaban o intentaban moderar las órdenes más extremas, Keitel simplemente firmaba. Lo que firmó fue devastador. Firmó la orden de los comisarios, que ordenaba el fusilamiento inmediato de todos los oficiales políticos soviéticos capturados. Firmó el decreto Noche y Niebla, que permitía hacer desaparecer a personas en los territorios ocupados sin juicio ni registro. Firmó órdenes que autorizaban represalias colectivas contra civiles. Cada vez que alguien le señalaba que esas órdenes violaban las convenciones internacionales sobre la guerra, Keitel respondía que las circunstancias eran excepcionales. Al final de la guerra, fue uno de los firmantes de la rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. Fue arrestado días después y llevado a Nuremberg como uno de los acusados principales. En el juicio intentó argumentar que solo cumplía órdenes, que era un soldado y no podía desobedecer al mando supremo. El tribunal rechazó ese argumento de manera explícita. Fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pidió ser fusilado como corresponde a un militar. Le negaron esa petición y fue colgado el 16 de octubre de 1946, junto a otros 10 condenados de Nuremberg. Tenía 64 años. Su legado quedó reducido a una sola pregunta que los historiadores siguieron haciendo durante décadas: ¿hasta dónde puede llegar la obediencia antes de convertirse en complicidad? Hermann Göring. Hermann Göring fue durante años el segundo hombre más poderoso de Alemania. Era el fundador de la Gestapo, comandante en jefe de la aviación militar y el sucesor designado por Hitler. Tenía medallas de la Primera Guerra Mundial, una personalidad arrolladora y una capacidad para acumular riqueza, arte robado y poder político que lo hacía único dentro del régimen. Era también un adicto a la morfina, cuyo peso y cuyo exceso se convirtieron en objeto de burla incluso entre sus propios subordinados. Su caída comenzó con la Batalla de Inglaterra en 1940. Göring prometió que su aviación destruiría la Royal Air Force y obligaría a los británicos a rendirse. No lo logró. La aviación alemana sufrió pérdidas enormes y Gran Bretaña resistió. Después, prometió que sus aviones abastecerían al ejército rodeado en Stalingrad. Tampoco lo logró. Cada promesa incumplida le fue costando la confianza de Hitler, hasta que la relación entre ambos se fue vaciando de contenido real. En abril de 1945, cuando Hitler estaba encerrado en su búnker en Berlín y las tropas soviéticas rodeaban la ciudad, Göring interpretó una directiva anterior como autorización para tomar el liderazgo del gobierno. Envió un telegrama preguntando si debía asumir el control. Hitler lo interpretó como una traición. Lo destituyó de todos sus cargos, lo expulsó del partido y ordenó su arresto. Göring fue detenido por las SS en su residencia de los Alpes. Fue liberado por tropas alemanas regulares al final de la guerra y se entregó a los estadounidenses esperando, según sus propias palabras, un trato honorable como militar. En cambio, lo llevaron a Nuremberg, donde fue el acusado más prominente de todo el juicio. Se defendió con inteligencia y sin mostrar remordimiento visible. Fue declarado culpable en todos los cargos y condenado a morir en la horca. La noche anterior a su ejecución, programada para el 15 de octubre de 1946, ingirió una cápsula de cianuro que había logrado ocultar durante todo el proceso. Murió en su celda. Hasta hoy no se sabe con certeza cómo obtuvo el veneno. Tenía 53 años. Heinrich Himmler. Heinrich Himmler no era un general en el sentido tradicional. No había comandado tropas al frente ni ganado batallas con maniobras brillantes. Su poder venía de otro lugar. Era el jefe de las SS, el controlador de la Gestapo, el hombre a cargo del sistema de campos de concentración, el responsable operativo del exterminio sistemático de millones de personas durante la guerra. Era, en muchos sentidos, el hombre más temido del régimen después de Hitler. Durante años fue también uno de los más leales, pero en los últimos meses de la guerra, mientras el colapso se hacía inevitable,
Himmler empezó a moverse en secreto. A través de un intermediario sueco, contactó representantes aliados para ofrecer la rendición de Alemania a las potencias occidentales, sin consultar a Hitler. Creía, o quería creer, que los aliados lo necesitarían para mantener el orden en la posguerra, que su conocimiento del aparato de seguridad alemán lo hacía indispensable. Cuando Hitler se enteró, fue una de sus últimas grandes explosiones de furia antes de morir. Lo expulsó de todos sus cargos y ordenó su captura. Himmler huyó disfrazado, con documentación falsa a nombre de un sargento de policía llamado Heinrich Hitzinger. Se afeitó el bigote, se puso un parche en el ojo e intentó mezclarse con los miles de soldados alemanes que circulaban los caminos al final de la guerra. Fue detenido por una patrulla británica el 21 de mayo de 1945, 2 semanas después de la rendición oficial. Al principio no lo identificaron. Luego él mismo reveló su identidad. Lo trasladaron para ser interrogado. Antes de que el interrogatorio pudiera comenzar formalmente, mordió una cápsula de cianuro que tenía escondida en la boca. Murió en minutos. Fue enterrado en una tumba sin marcar en algún lugar de la campiña alemana. La ubicación exacta se mantuvo en secreto para evitar que el lugar se convirtiera en un sitio de culto. Tenía 44 años. El hombre que había construido el mayor aparato de terror de la historia moderna terminó en una fosa anónima, sin nombre, sin lápida, sin registro público. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich era considerado por muchos dentro del régimen como el más peligroso de todos. Era jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, el hombre que coordinó la logística del exterminio en la conferencia de Wannsee, el responsable directo de las operaciones de terror en los territorios ocupados. Hitler lo llamaba el hombre del corazón de hierro. Sus propios subordinados le tenían un miedo genuino. En 1941 fue enviado como protector del Reich en Bohemia y Moravia, los territorios checos bajo ocupación alemana. Llegó con la intención de someter definitivamente a la población checa, alternando terror selectivo con incentivos económicos para los trabajadores de la industria de guerra. Le llamaban el carnicero de Praga. Era tan efectivo que el gobierno checo en el exilio, con apoyo británico, tomó una decisión excepcional. Había que eliminarlo. En diciembre de 1942, 2 agentes entrenados en Gran Bretaña, uno checo y uno eslovaco, fueron lanzados por paracaídas sobre territorio ocupado. Pasaron meses preparando la operación. El 27 de mayo de 1942, cuando el coche descapotable de Heydrich reducía la velocidad en una curva de Praga, los agentes atacaron. Una granada explotó debajo del vehículo. Heydrich recibió fragmentos de metralla en el costado. Inicialmente pareció que sobreviviría. Era un hombre joven y físicamente fuerte, pero los fragmentos habían llevado relleno del asiento y pelo de caballo al interior de su cuerpo, generando una infección masiva. Murió el 4 de junio de 1942, 9 días después del ataque. Tenía 38 años. La represalia alemana fue brutal. El pueblo de Lidice fue borrado del mapa. Todos los hombres adultos fusilados, mujeres y niños deportados, casas demolidas y quemadas. Los 2 agentes fueron encontrados escondidos en una iglesia de Praga junto a otros resistentes. Después de un enfrentamiento armado en el que agotaron sus municiones, murieron. Heydrich fue el único líder de alto rango del régimen eliminado mediante una operación de los aliados durante la guerra. Walter Model. Walter Model era el tipo de general que Hitler llamaba cuando una situación era desesperada. No porque fuera el más brillante ni el más creativo, sino porque era el más obstinado. Era capaz de estabilizar frentes que parecían completamente perdidos, de reorganizar tropas desmoralizadas, de sostener posiciones que cualquier análisis racional indicaba que debían abandonarse. Sus soldados lo apodaban el bombero de Hitler, porque siempre aparecía cuando algo estaba ardiendo. Fue enviado al frente del este cuando los soviéticos avanzaban de manera arrolladora. Logró detener ofensivas que parecían imparables. Fue enviado al oeste después del desembarco aliado en Normandía. Intentó lo mismo, pero para 1945 no había general capaz de detener lo que se venía.
En marzo de 1945, el ejército de Model quedó rodeado en el Ruhr, la región industrial del oeste de Alemania. Más de 300.000 soldados atrapados en lo que los aliados llamaron la Bolsa del Ruhr. Model se negó a rendirse. Siguió combatiendo durante semanas en condiciones imposibles. Cuando la resistencia se hizo completamente insostenible, disolvió formalmente su ejército, declarando que los soldados podían tomar sus propias decisiones, pero él mismo no iba a rendirse ni a ser capturado. Para Model, la rendición era incompatible con lo que era. Había construido toda su identidad sobre la resistencia, sobre no ceder. Había enviado a miles de hombres a morir con esa lógica. No iba a contradecirla al final. El 21 de abril de 1945, en un bosque cerca de Duisburg, Walter Model se disparó en la cabeza. Tenía 54 años. Sus subordinados enterraron su cuerpo en el lugar sin marcarlo. No quería ser identificado. Sus restos fueron descubiertos décadas después y reenterrados en el cementerio militar de Vossenack. Fue el último de los mariscales de campo alemanes en morir durante la guerra y el único que tomó esa decisión completamente solo, en silencio, en medio de un bosque. Alfred Jodl. Alfred Jodl era el jefe del Estado Mayor de Operaciones del alto mando alemán, el hombre que traducía las ideas de Hitler en planes militares concretos. Pasó casi toda la guerra en las reuniones diarias del búnker, presentando mapas, explicando movimientos de tropas, recibiendo órdenes que a veces consideraba estratégicamente absurdas, pero que ejecutaba de todas formas. Era frío, metódico, técnicamente muy capaz y completamente atrapado en una estructura que no dejaba espacio para el criterio independiente. A diferencia de Keitel, que firmaba todo sin análisis visible, Jodl sí cuestionaba ocasionalmente las decisiones de Hitler. Hubo momentos en que se opuso a órdenes específicas, pero siempre terminó acatando. Nunca llegó al punto de ruptura real. La diferencia entre él y los generales que intentaron conspirar contra Hitler era difusa, pero existía. Jodl creyó hasta el final que la guerra podía ganarse, o al menos que era su deber actuar como si pudiera. El 7 de mayo de 1945, en una escuela de Reims, Francia, Jodl firmó la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas ante los aliados occidentales. Lo hizo en representación del almirante Dönitz, el sucesor designado de Hitler. Antes de firmar, pidió permiso para decir unas palabras. Los presentes aceptaron. Jodl dijo que Alemania había sido derrotada, pero que esperaba que los vencedores trataran al pueblo alemán con generosidad. Nadie respondió. La firma se realizó en silencio. Fue arrestado y llevado a Nuremberg. Su defensa se centró en argumentar que era un soldado, que obedeció órdenes legítimas dentro de una estructura militar, que no era responsable de las políticas del régimen. El tribunal no lo consideró suficiente. Fue declarado culpable de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fue colgado el 16 de octubre de 1946. Tenía 56 años. Años después de su muerte, un tribunal alemán de desnazificación revisó su caso y lo absolvió póstumamente, considerando que había actuado como soldado. Esa decisión generó controversia y fue ampliamente criticada por historiadores. Jodl sigue siendo una figura debatida, ni el monstruo sin matices, ni el simple soldado que pretendía ser. Erich von Manstein. Erich von Manstein es considerado por muchos historiadores militares como el general más brillante que tuvo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el arquitecto del plan que en 1940 permitió la sorprendente derrota de Francia en 6 semanas. Una maniobra que pasó por las Ardenas cuando todos esperaban un ataque diferente. Fue el hombre que en 1943, después del desastre de Stalingrado, logró estabilizar el frente del este con un contraataque que recuperó Kharkov y evitó un colapso aún mayor. Sus operaciones se estudian en academias militares hasta hoy. El problema entre Manstein y Hitler era permanente. Manstein creía en la guerra de maniobra, en la flexibilidad táctica, en retroceder cuando era necesario para golpear mejor después. Hitler creía en no ceder terreno bajo ninguna circunstancia, en que retroceder era una traición. Las discusiones entre ambos fueron célebres por su tensión. Manstein era uno de los muy pocos generales que le hablaba a Hitler directamente, sin suavizar el análisis, diciéndole cuando una orden era un error. Hitler lo toleró mientras las victorias fueron posibles, pero en marzo de 1944, después de que Manstein pidió una vez más autorización para maniobrar con libertad en el frente del este y Hitler se la negó de nuevo, lo llamó al cuartel general y lo destituyó.
Le dijo que la era de las grandes operaciones de maniobra había terminado, que lo que se necesitaba ahora era resistencia, no genialidad. Le entregó una condecoración como despedida y lo envió a casa. Manstein pasó el resto de la guerra retirado, sin mando, esperando un llamado que nunca llegó. Fue capturado por los británicos en 1945 y juzgado en 1949 por crímenes de guerra relacionados con las operaciones en la Unión Soviética. Fue condenado a 18 años de prisión. Salió en 1953 por razones de salud, después de cumplir menos de 4 años. Se convirtió en asesor del gobierno alemán occidental durante el rearme de la posguerra y publicó sus memorias que se convirtieron en un texto de referencia militar. Murió en 1973. Tenía 85 años. Hans-Jürgen von Arnim. Hans-Jürgen von Arnim no tiene la fama de Rommel ni la notoriedad de Paulus, pero protagonizó uno de los desastres militares alemanes más grandes de la guerra en el teatro norteafricano. Era un general competente, con experiencia en el Frente del Este, cuando fue enviado a Túnez a finales de 1942 para reforzar la posición alemana en África del Norte después de la derrota de El Alamein. La situación que encontró era complicada desde el principio. Las fuerzas del eje estaban siendo presionadas desde dos direcciones. El ejército británico de Montgomery avanzaba desde el este, y las fuerzas estadounidenses y aliadas que habían desembarcado en el norte de África presionaban desde el oeste. Von Arnim tomó el mando del Grupo de Ejércitos África en marzo de 1943, cuando Rommel fue evacuado por razones de salud. Lo que heredó era una trampa. Las tropas estaban agotadas, los suministros eran insuficientes porque el Mediterráneo estaba dominado por la Marina aliada, y no había posibilidad real de refuerzo o evacuación masiva. Berlín seguía ordenando resistencia. Hitler hablaba de Túnez como de una posición que debía sostenerse a cualquier costo, comparable a Stalingrado en importancia estratégica. El colapso llegó en mayo de 1943. En menos de 2 semanas, todo el frente se deshizo. Von Arnim fue capturado el 12 de mayo cuando su cuartel general quedó rodeado. Cerca de 275.000 soldados del eje cayeron prisioneros, en lo que los aliados llamaron Tunisgrad, una referencia directa al desastre de Stalingrado. Era la mayor capitulación del eje en África y marcó el fin de la presencia alemana e italiana en el continente. Von Arnim pasó el resto de la guerra en cautiverio en Gran Bretaña, sin el drama de un juicio, sin una condena espectacular. Fue liberado en 1947 y regresó a Alemania. Murió en 1962. Su historia es la de un general que recibió una misión imposible en el peor momento posible y pagó las consecuencias de decisiones que no había tomado él. Y si quieres más contenido así, suscríbete.